Pues muchas gracias, Joaquín. Como creo que ya estuvo en su día aquí el director general. Vamos a ver. Amplías la pantalla. Voy a intentar dar una panorámica de lo que venimos haciendo en el Ministerio de Industria en relación con el vehículo eléctrico como reto industrial, como ha dicho Joaquín Ezcurra, porque este es un proyecto que nació hace ya más de 2 años en el Ministerio y nació como proyecto industrial. Somos un país netamente productor de automóviles y, bueno, la industria del automóvil es una industria en evolución constante y en esa evolución seguramente que en un futuro jugará el vehículo eléctrico un papel pues muy importante. Todo esto basado en muchas razones que no tengo tiempo de desarrollar aquí, pero estamos seguros que el vehículo eléctrico va a penetrar en el mercado y queríamos hacer de ello un reto industrial. Sin duda tiene, y en el caso de España, tiene unas características el vehículo industrial, el vehículo eléctrico que le hace especialmente interesante, sobre todo por el tipo de generación eléctrica que tenemos en España. Y me estoy refiriendo al impulso que han recibido durante los últimos años las energías renovables. El kilovatio hora, por así decirlo, eléctrico y el kilovatio hora eólico, el kilovatio hora verde, que a veces, diciéndolo muy en crudo, no se sabe muy bien qué hacer con él, el sitio ideal donde almacenarlo, ya sabéis que es muy difícil almacenar la energía eléctrica, un sitio ideal donde almacenarlo sería en los vehículos eléctricos. Y de ello, de esas razones, pues nació el impulso que en su momento el Ministerio dio al vehículo eléctrico con toda una estrategia integral en la que participaron las empresas tanto del sector de automoción como del sector de generación de energía eléctrica, como de las instalaciones, de las TIC, bienes de equipo. Nació una estrategia industrial consensuada, como digo, entre todos los actores del vehículo eléctrico. Y de esa estrategia industrial nace a su vez un plan de acción de 2 años que creo que elaboró o detallaría seguramente el director general cuando estuvo aquí, pero yo voy a entrar un poquito más en dos o tres aspectos. Como digo, hay un papel importante por parte de la Administración a jugar en todo esto. Fundamentalmente es ese papel de promover y reglamentar. Promover ya lo ha hecho en una amplia medida, precisamente uniendo a todos estos actores, desarrollando esa estrategia, desarrollando esos planes a través de una serie de ayudas, sobre todo al mundo industrial. Pero además de esa labor de promoción hay una labor de reglamentación que permitirá que el vehículo eléctrico no sea y no se quede en una anécdota, sino que entre de forma masiva y compita con el resto de los vehículos y con el resto de formas de motricidad. El plan de acción, que seguramente lo habéis oído hablar, está basado en 4 grandes áreas de acción, que es fomento de la demanda, industrialización e I+D, infraestructura de recarga y gestión de demanda energética y medidas transversales, que es sobre las que yo voy a hablaros quizá un poquito más. El primero de ellos, la acción de fomento a la demanda, la acción número 1 y es la acción más relevante en estos momentos, es la de subvención a la adquisición de vehículos eléctricos. Y ya tenemos un Real Decreto que salió el 9 de mayo, si mal no recuerdo, el 9 de mayo efectivamente, y en el que, digamos, estructuramos cómo vamos a impulsar la compra del vehículo eléctrico. Si voy a esa acción y sin extenderme mucho, tenemos un presupuesto de 72 millones de euros. La línea esta de apoyo a la demanda comprende toda adquisición de, digamos, todo tipo de vehículos, todo lo que entre en la vía y ruede en la vía, salvo como hemos quitado los tractores. Estamos hablando de los turismos, turismos M1, desde el punto de vista M1 es la tipificación, por así decirlo, desde el punto de vista de homologación, furgonetas N1, autobuses o autocares
M2 o M3, dependiendo del peso, los de más peso, M3 más de 5.000 kilos creo que son, furgonetas N2, motocicletas, que son o vehículos de 2 o 3 ruedas, en terminología L3E y L5E, y luego cuadriciclos. ¿Qué es lo que subvenciona? Bueno, se subvenciona la adquisición de vehículos eléctricos y luego también se subvenciona la adquisición del vehículo eléctrico, ya sea por financiación, por leasing financiera, por renting o por arrendamiento, por leasing operativo. En fin, fórmulas financieras que existen en el mercado y que también nos parecía conveniente incluirlas en el Real Decreto. Ni más ni menos lo que se trata es de que el comprador de un vehículo eléctrico, cuando compra este vehículo eléctrico, la factura que el concesionario del automóvil le va a dar, pues la presentaría al Ministerio y el Ministerio le daría una ayuda que luego os detallaré, le daría una ayuda en un porcentaje determinado sobre el precio neto de esa factura. Se pueden beneficiar personas físicas, autónomos, empresas y entidades privadas y administraciones públicas. ¿Con cuánto se subvenciona? Bueno, se subvenciona el vehículo eléctrico con un 25% del precio neto antes de impuestos. Y el parámetro de subvención, por así decirlo, el parámetro sobre el que descansa la subvención sería el de autonomía. A más autonomía de vehículo eléctrico, más ayuda. Como sabéis, el gran reto precisamente del vehículo eléctrico y la dificultad del vehículo eléctrico, precisamente por el problema de la tecnología de las baterías, etcétera, etcétera, es el de autonomía. Por lo tanto, se ha elegido este parámetro, por lo menos este año, para decir, bueno, al vehículo eléctrico que tenga más autonomía le voy a primar más. Los vehículos entre 15 y 40 kilómetros de autonomía tendrían una ayuda del 25% del precio neto antes de impuestos con un tope de 2.000 euros. Los que tengan entre 40 y 90 kilómetros de autonomía tendrían ese 25% con 4.000 euros de tope. Y si tienen más de 90 kilómetros, tienen ese 25% y 6.000 euros de tope máximo. ¿Qué es lo que pasa? Como preveemos que los particulares, las personas físicas, no van a ser posiblemente, sobre todo para algún tipo de estos vehículos, no va a ser precisamente el mercado más importante. Estamos pensando, y así lo establece la estrategia, el plan de acción, que es más probable que sean las flotas y sobre todo para la movilidad de carácter urbano, las que entren de forma más importante en este mercado. Se quiere primar, en el Real Decreto se quiere primar con porcentajes adicionales la compra por parte de las flotas de vehículos eléctricos. Y así, si se compra desde un vehículo eléctrico hasta 5 vehículos eléctricos, se tiene un 15% más en la ayuda que se dé sobre cada vehículo. ¿Que son más de 5 vehículos? Pues desde el sexto hasta el décimo tienes un 20% y desde el undécimo en adelante un 25% sobre la ayuda que se dé. No quiere decir esto que más de 10 coches estén subvencionados al 50%, como hacen algunas veces algunos las cuentas. El Real Decreto, que lo podéis consultar en la página web del Ministerio, es muchísimo más amplio. No lo pongo aquí en las transparencias, pero este decreto va dirigido solo y exclusivamente a vehículo eléctrico, entendido por aquel que es capaz de enchufarse a la red eléctrica. Es decir, que el vehículo híbrido no entra dentro de este esquema de ayudas. Hay alguna característica más dentro del Real Decreto y hay incluso algún apoyo mayor de hasta el 35% para aquellos vehículos que en la venta no se venden con batería, y entonces entramos un poquito más adentro. Y el decreto tendrá, como digo, tiene un presupuesto de 72 millones, el decreto acabaría el 1 de diciembre o bien si se ha agotado antes el presupuesto, esos 72 millones. Bueno, esto creemos que es un impulso importante y que precisamente como reto industrial, a nosotros que duda cabe nos gustaría que todos estos vehículos que se vendan y que tengan ayuda por el Real Decreto del Ministerio fuesen fabricados en España. En cualquier caso, como no podemos cerrar las fronteras a ningún vehículo, cualquier vehículo, sea o no fabricado en España, es susceptible de ayudas. Pero, sin duda, este impulso a la demanda supondría, y ha supuesto, sin duda, bueno, pues que muchas de las empresas de automoción que existen en España se planteen la fabricación de este producto aquí en nuestro país. ¿Qué otro elemento
y qué otra acción importante o acciones importantes nos parecen que van a contribuir a la industrialización del vehículo eléctrico, posiblemente incluso al impulso de determinados servicios de carácter energético y luego también, sin duda, al impulso de determinadas actividades industriales como son todas las que giran alrededor de las TIC, de los bienes de equipo eléctrico, etcétera. Son acciones de normalización y homologación. ¿Por qué? Porque todo este campo ahora mismo, que va a tener un desarrollo importante en los próximos años, es, digamos, por así decirlo, es absolutamente vital para hacer, como decías desde el principio, del vehículo eléctrico no una anécdota, sino hacer posible que el vehículo entre de forma masiva, de forma realmente importante en el mercado. Si hablamos de reglamentación y normalización en todos estos ámbitos, tendríamos que distinguir en todo aquello que está relacionado con el vehículo eléctrico y sus componentes, y todo aquello que tiene que ver con la homologación, todo aquello que tenga que ver con las estaciones y puntos de carga, y en concreto hay una serie de directivas que hay que cumplir, la directiva de baja tensión y de compatibilidad electromagnética, y hay que reglamentar y normalizar, por tanto, todo aquello que tenga que ver con la instalación fija para la conexión de la infraestructura. Por decirlo de otra manera, hay que modificar y hay que ampliar, por así decirlo, más que modificar, hay que ampliar el reglamento electrotécnico para baja tensión. En cuanto a la primera parte, bueno, no me voy a extender mucho. El vehículo eléctrico, y esto es quizá la parte que está más desarrollada en cuanto a reglamentación, el vehículo eléctrico va a estar reglamentado como el resto de vehículos que circulan por la vía en los aspectos de homologación, y ahí tenéis todas las directivas y los reales decretos, que tampoco voy a entrar mucho en ello, sobre vehículos. Están incluso metidos, hay referencias sobre los tractores no los hemos metido todavía en la estrategia del vehículo eléctrico, pero eso lo dejamos para tiempo posterior. Pero bueno, en todo lo que es la homologación, el vehículo eléctrico, como cualquier vehículo, tendría que cumplir las reglamentaciones que están ahí. En cuanto a matriculación, lo mismo, circulación, lo mismo, y el fin de vida del vehículo también tiene una serie de requisitos que están completamente reglamentados. Estos, como en cualquier vehículo que decía antes, toda esta reglamentación viene una pequeña parte, reglamentación nacional, pero de forma, si se quiere, más amplia, directivas y reglamentos europeos o bien de Ginebra. Y en el proceso de homologación, bueno, pues simplemente para que veáis un poco, el vehículo eléctrico tendrá un proceso de homologación similar a los demás, con un registro de fabricantes y firmas, una evaluación, un proceso de homologación en sí mismo y una verificación continua de que los parámetros de homologación se mantienen. En cuanto a las estaciones y puntos de carga, esas son las referencias de las dos directivas que anteriormente mencionaba, pero, digamos, para el cumplimiento de esas directivas y para el cumplimiento y para la posibilidad de que el vehículo eléctrico sea interoperable y conectable de manera masiva, no solamente en instalaciones en España, sino en instalaciones en el extranjero, es decir, cuando Renault fabrique un vehículo en España, un vehículo eléctrico, querrá tener bien asegurado que ese vehículo ya vaya a ser comprado en España, ya vaya a ser comprado en Francia, su conexión a la red eléctrica no tiene ningún problema. Bueno, nace el mandato de la Comisión Europea a los organismos de normalización para que aseguren a través de normas esa interoperabilidad y esa conectividad. Primero entre la estación de carga y el cargador del vehículo eléctrico en toda la Unión Europea. Hay que asegurar la interoperabilidad y conectividad entre los cargadores externos al vehículo eléctrico y al propio vehículo eléctrico. Los mandatos de normalización también hablan de que en la normalización ya se incluyan aspectos de carga, de gestión de carga inteligente, y que se contemplen los aspectos de seguridad que anteriormente he mencionado de la Directiva de Baja Tensión y Compatibilidad Electromagnética. Bueno, todo esto, que yo lo digo muy deprisa y que, en fin, que intento abreviar, pues tiene un trabajo de normalización a escala europea e incluso algo más, y paneuropea, yo diría, que es muy importante y en el que se está trabajando actualmente, bueno, pues algunas veces con dificultades. Lo que se trata en último extremo es de que no pase con lo mismo que con los móviles telefónicos, que si nos llevamos el móvil, siempre pongo el mismo ejemplo, si me llevo el móvil mañana a Londres
y si no me llevo mi cargador, incluso a veces con mi cargador no tenga problemas para cargar el móvil. Seguramente cuando me lo lleve no encontraré nadie que tenga un cargador similar al mío. Entonces, y luego si lo encuentro, a lo mejor entre alguno de los compañeros del equipo que vayamos, luego seguramente tendremos problemas en el enchufe, porque la base de toma de corriente en Londres es distinta a la española. Bueno, pues lo que se pretende evitar es todo eso. Y no es fácil porque normalmente hablamos del vehículo eléctrico y como hemos ido hasta ahora siempre a los brochazos gordos, pues bueno, nos hemos planteado las ayudas a la demanda, las ayudas a la industrialización, pero hay que bajar un poquito también a estos aspectos, porque al final dice, bueno, ¿con qué cable, con qué cablijas, en qué base de toma de corriente enchufo? Y ahí ya hay un poco de dispersión, y seguro que alguno me hará alguna pregunta que igual todavía no sé responder, bien porque no me la sé o bien porque el tema está más complicado. En cualquier caso, cuando se habla, y voy a extenderme un poquito nada más para que veáis, solamente no por dar solución al tema, sino para que veáis un poquito la complejidad y lo importante que es esto a la hora de hacer masiva la entrada del vehículo eléctrico en el mercado, se definen básicamente cuatro modos de carga en un vehículo eléctrico. El modo de carga 1 es un carga en base de toma de corriente de uso no exclusivo. De no exclusivo quiere decir del vehículo eléctrico. Cualquier otro aparato se cargaría de la misma manera. Es una base de toma de corriente normalizada, no específica para el vehículo eléctrico, con un máximo de 16 amperios por fase, que en algunos países, en Estados Unidos, de hecho no está permitida ese modo de carga tipo 1. El modo de carga tipo 2 pues es una base de toma de corriente también estándar, de uso no exclusivo, pero tiene protección incluida en el cable. Esta es una conexión del vehículo a una toma de corriente normalizada mediante un cable especial con función de piloto de control y sistema de protección diferencial. Y ahí ya hay una mayor intensidad de corriente, estamos hablando de 32 amperios por fase. El siguiente modo es una toma de corriente especial para el uso exclusivo a la recarga del vehículo eléctrico. Ya no es un enchufe donde se podría enchufar un aparato acondicionado, sino ya es simple y solamente para un vehículo eléctrico. Este tiene una estación de recarga para uso exclusivo del vehículo eléctrico, un SAVE, un sistema de alimentación específico para el vehículo eléctrico. La base de toma de corriente tipo 2, tipo 3, que ahora os las describiré, es especial, con varios pines y con varias funciones de control y protección, y tiene la posibilidad de hasta 64 amperios por fase. Todos estos modos de carga normalmente serán los modos de carga habituales bueno, normalmente no, son los modos de carga para carga lenta, que es en la que también está descansando una buena parte de la estrategia. Todavía no estamos o hablamos con la boca relativamente pequeña de carga rápida. La carga rápida podría entenderse en el modo 4. Ahí estamos hablando ya de una conexión en corriente continua. Entre el vehículo eléctrico y la red hay un sistema de alimentación, pero hay una conversión, ese sistema de alimentación ya hace una conversión de corriente alterna, una rectificación a continua. Y las funciones de control y protección todas están del lado de la instalación. Bueno, ahí un poco para que lo veáis, cuáles serían, desde el lado infraestructura y desde el lado vehículo, las posibles conexiones. Tenéis, me falta ahí en concreto donde estoy poniendo la flechita, ahí me falta por error, no he podido poner la base de la toma de la corriente, que sería, es la típica base de toma de corriente industrial, digamos un poquito diferente a esta, con la protección correspondiente. Pero bueno, las bases de conexión y las clavijas serían las que tenéis ahí en la doméstica, no hace falta que me explique mucho, y donde en los modos de carga que anteriormente he mencionado, 1 y 2, podrían ser posibles con esa clavija. El modo 1 y 2 de carga que antes he mencionado también podrían realizarse con este tipo de clavijas y con la base que anteriormente comentaba, esa base de tipo industrial. Y luego tenemos ya lo que llamamos el dedicado tipo 2, el MENE, que es el modo 3. Aquí tenemos la posibilidad, esta sería la base y esta sería la clavija, la clavija del cable de conexión. Aquí tenemos el otro tipo de conexión, la de infraestructura, el dedicado tipo 3. Ahí, en estos dos últimos casos,
solamente son válidos para el modo 3, el modo 3 que decía antes, con un sistema específico de carga del vehículo eléctrico, que posiblemente sea, me atrevo a decir, y es el que en principio dicen los expertos, que posiblemente es el que se imponga, el modo de carga tipo 3, con lo que luego habría que pensar en las conexiones lado-vehículo, las diferentes, hemos hablado de la conexión a lo que es la red, la conexión al lado vehículo quizás tenga menos problemas, pero es verdad que hay 3 tipos de conectores, lo tenéis en la parte de abajo de la pantalla. El tipo 1 es un conector monofásico hasta 32 amperios, de fabricación y diseño americano-japonés. Hay un tipo 2, un conector trifásico hasta 63 amperios, que recomienda, o hasta ahora, en fin, viene recomendando con más precisión, sobre todo ACEA, que es la Asociación de Fabricantes de Automoción, y el conector trifásico, un tipo 3 conector trifásico hasta 32 amperios. Y luego ya el caso más específico del modo de carga 4, el que os comentaba, con rectificación a continua. Bueno, ese es el famoso, si mal no recuerdo, CHAdeMO. Esos son los japoneses quien lo han desarrollado. Bueno, pues todo este trabajo tiene una serie de comités que están trabajando en todo ello, y que, como podéis imaginar, y esperemos que sea pronto, porque el mandato era hacia mayo, esperemos que en junio o julio el CENELEC haya dado ya el último, y haya hecho ya sus últimos trabajos, y conozcamos ya muy en concreto a dónde está el aspecto de normalización, pues está trabajando en toda Europa y yo diría en todo el mundo, a nivel internacional en ISO. Bueno, al mismo tiempo, y esta sería la parte de conexiones vehículo a la red, la propia red y el propio punto de carga, como os he dicho antes, necesita también su reglamentación. Estamos trabajando en la modificación y ampliación del reglamento de baja tensión, y en concreto estamos desarrollando la ITC, que es a la que voy a ir, la ITC 52, las instalaciones para la carga de vehículos eléctricos. Ahora mismo pues hay una cierta duda. Oye, yo en mi garaje, ¿cómo lo hago? Y yo en mi chalet, ¿cómo lo hago? Y el Corte Inglés, si quiere poner instalación, bueno, pues todo eso se va a facilitar y se va a reglamentar, y esperemos que pronto, más pronto que tarde. Entonces, en los trabajos que estamos llevando a cabo, estamos considerando, bueno, todas las múltiples variantes que hay de instalaciones nuevas, de instalaciones ya existentes, que sean viviendas familiares, garajes de comunidades de propietarios, estaciones de carga en la vía pública. No creemos que sea el mayor de las cosas a fomentar, porque creemos, sobre todo en esta primera fase, que el vehículo eléctrico tiene que cargar en sitios muy determinados, más que en la vía pública, incluso por cuestiones de vandalismo lo vemos dificultoso, y en aparcamientos públicos, grandes superficies y demás. No he entrado en un tema que también tiene su implicación desde el punto de vista del Ministerio, digamos la cesión de energía eléctrica a un tercero. Hasta ahora estaba prohibida. Se va a regular precisamente lo que son servicios energéticos, o sea, servicios que pueden prestar esos kilovatios horas, que los compran otros y los pueden prestar a un tercero. Hay una reglamentación que también está en ciernes en el Ministerio por parte de la Secretaría de Estado de Energía sobre la conexión, y el primar también la conexión en horas valle, que sería el otro aspecto que creemos que es muy interesante, tanto desde el punto de vista del comprador, puesto que cargaría a unos precios más bajos, como desde el punto de vista del ofertante de energía eléctrica, porque eso le permite equilibrar la curva de demanda. Y en nuestro caso, en lo que es la reglamentación de la instalación eléctrica, bueno, ahí os pongo únicamente el contenido de esa ITC que estamos preparando, y creemos que cubriría todas las variantes que se nos puedan dar, y que, como decía antes, esperamos tener lo antes posible. Todo esto tiene su trabajo interno, tiene su trabajo externo de información pública, etcétera, etcétera, porque hay bastantes intereses en juego, incluso, dificultades, aspectos tecnológicos que nacen nuevos, y que tengo un contador especial que hace no sé qué. Bueno, pues todavía hay que considerarlo para que sea posible meterlo dentro de la reglamentación correspondiente.
Y como me quedan 2 minutos, creo que, y por no cansaros, que voy a acabar aquí. Espero que todas estas acciones, como decía antes, pues contribuyan a que el vehículo eléctrico entre, como decía antes, de una manera masiva en el mercado. Pues muchas gracias.